Sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y un colaborador eficiente del presidente constitucional Luis Abinader. Doctor Antoliano Peralta, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándole cuáles son los hechos o algunos de ellos más trascendentales que ha aplicado el cambio político que ha representado desde hace 20 meses el presidente Luis Abinader al llegar al Palacio Nacional. ¿Qué podría usted decirnos? Buen día, Guillermo. Gracias por de nuevo invitarme a este programa. Aprovecho para saludar a la teleaudiencia nacional, así como la que nos ve desde fuera del país, que sabemos que es abundante, ¿no? Que Aeromundo se ha convertido, como hemos dicho en otras ocasiones, en una institución, primero nacional y que ha trascendido la frontera. Bueno, mira, Guillermo, el gobierno de Luis Abinader tiene, a mi modo de ver, unos logros intangibles y otros tangibles, tocables, a lo que quisiera que me permitiera referirme. Para mí que el mayor logro, o entre los mayores logros de esta gestión de gobierno, está haber impulsado la institucionalización del Estado, el primero. Haber establecido la transparencia como un objetivo fundamental en el manejo de los funcionarios. Haber impuesto el comportamiento ético como una condición indispensable para ser funcionario de este gobierno. El mismo presidente ha puesto el ejemplo. Y todos sabemos que desde los primeros días del gobierno se comenzó a exigir un comportamiento particular que comenzó con el cumplimiento de la ley que impone la declaración jurada de bienes. Y quiero repetir que posiblemente esta es la única administración en la historia de la República Dominicana donde al día de hoy posiblemente todos los funcionarios del gobierno central, del Poder Ejecutivo, han presentado su declaración de bienes. Pero esta es posiblemente la única administración donde todo aquel que haya sido por lo menos investigado por un hecho que viole las normas éticas o legales, ha sido separado provisionalmente del gobierno. Y alguna gente menciona eso como escándalo, que en este gobierno han habido muchos escándalos, y no significa que han habido muchos escándalos, porque ni siquiera eso implica que las personas que han sido separadas provisionalmente del gobierno, por el hecho de haber sido puesta en tela de juicio su comportamiento por el Ministerio Público o por la Comisión de Ética del gobierno, la Dirección de Ética, eso no quiere decir que son necesariamente culpables. Y ejemplo de ello está el caso de algunos funcionarios como el ingeniero Faña, que fue investigado, fue separado y fue descargado por los tribunales. Sin embargo, el presidente, siguiendo esa línea de comportamiento que yo he previamente enunciado, comienza por decirle, bueno, apártate del gobierno hasta tanto se determine tu situación. Entonces, eso quiere decir que posiblemente al final de este gobierno no haya que investigar a nadie, porque todo aquel a quien se insinúa que tiene un comportamiento desviado se pone a disposición de la justicia. ¿Cuál es el comportamiento que entiende usted como consultor jurídico del Poder Ejecutivo están teniendo nuestros funcionarios públicos que se deben a los buenos ejemplos desde la llegada del presidente Luis Abinader, un presidente honrado que hace 20 años no teníamos? ¿Qué diría usted?
Bueno, mira, la dirección de ética, dirigida por una persona que está libre de toda sospecha de comportamiento antiético, que es doña Milagro Ortiz Bosch, vigila permanentemente. Además, una líder política y una ciudadana ejemplar muy respetada por toda la sociedad dominicana. Así es. Pero además activa en la vigilancia. Así es. Entonces, no solo la dirección de ética del gobierno, sino la propia opinión pública es la que certifica que los funcionarios de este gobierno han venido teniendo un comportamiento adecuado con las normas éticas y con las normas legales. Pero quisiera no obviar la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con los logros tangibles, concretos. Bueno, todos sabemos que este gobierno se inauguró en medio de una situación de salud muy particular, una catástrofe de carácter mundial, que todos conocemos como la epidemia del COVID-19. El presidente enfrentó, o ha enfrentado, está enfrentando, porque no quiere decir que hemos salido totalmente de eso. De la pandemia, claro. De la pandemia de manera ejemplar. Para mí, que el gobierno de Luis Abinader se coronó con ese hecho. Pero detrás de eso también vino un descalabro de la economía. Y en medio de esa situación, el presidente, asistido de los ministros correspondientes en el área, supo mantener una de las industrias principales del país, que es la industria turística. Mantenerla en el nivel en que la ha mantenido y llevarla en medio de la crisis a situaciones inéditas en la República Dominicana. Quiero señalar también el impulso que el presidente ha dado a los parques de zona franca, lo cual ha contribuido a rescatar el nivel de empleo que se había perdido. La restauración de los hospitales, la continuación de las escuelas que estaban varadas, la construcción de las escuelas estaba detenida por un problema de carácter legal. Pero también hemos tenido un hecho histórico. Llega a la presidencia de la República Luis Abinader y declara que el Ministerio Público y nombra a una magistrada como Miriam Germán como Procuradora General de la República para actuar no cumpliendo órdenes políticas como en los 20 años del PLD y Fuerza del Pueblo. Bueno, eso es un alto logro institucional, que posiblemente no registrado antes en la República Dominicana, y ahora tenemos una lucha contra quienes entienden que esto no se debe consagrar en la Constitución. Que por cierto, el próximo miércoles, en la mesa de institucionalidad y transparencia que nosotros tenemos a bien coordinar, se va a continuar la lectura de la propuesta de reforma a la Constitución, que tiene como eje principal la independencia del Ministerio Público, pero no solo la independencia de la cabeza del Ministerio Público. Hay otros elementos que se mencionan menos, pero también está la politicidad de los jueces de las altas cortes, que quedaría consagrada, la modificación de la iniciativa legislativa popular, que en la Constitución actual se establece, y es una iniciativa positiva que nosotros alabamos y saludamos, de que un conjunto de ciudadanos tiene iniciativa popular legislativa para presentar un proyecto de ley, pero en el sistema actual constitucional habría que reunir alrededor del 25% del electorado, es decir, alrededor de 200.000 personas, para ser más concreto. No, perdón, corrijo, alrededor de 200.000 personas. Mientras que nosotros estamos diciendo que con 25.000 ciudadanos sea suficiente para que se materialice la iniciativa legislativa popular, porque de lo contrario sería una utopía.
Yo digo que el que reúne 200.000 firmas puede formar un partido en un país con la cantidad de habitantes que hay en la República Dominicana. Entonces, también se está sugiriendo en esa reforma que la iniciativa legislativa que tiene la Junta Central en materia electoral y la Suprema Corte en materia de temas judiciales se le extienda a todos los demás órganos constitucionales, como son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Superior Electoral, etc. De suerte, con esto concluyo esta parte de la pregunta, que si bien es cierto que hubo aquí una reacción que incluyó al propio Luis Abinader candidato en contra de una reforma a la Constitución, esa reacción sería distinta ahora si se sale a protestar en contra de esta reforma, tomando en cuenta el contenido de la reforma. No es lo mismo salir a protestar por una reforma para favorecer a un presidente. Para favorecer a un presidente que se en pueda ejercicio reelegir por tercera vez, a protestar porque se quiera despolitizar el Ministerio Público y las altas cortes. Vi hoy precisamente, que hablábamos de doña Milagro hace un momento, en un titular del periódico donde ella dice que ella está dispuesta a salir a marchar por la independencia del Ministerio Público. Sí. Doctor Antoliano Peralta, en esta semana el Senado de la República concluyó la ley que ya se ha convertido en ley, tasa cero, como fue solicitada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. ¿Qué importancia usted le da a esa promulgación? Mira, Guillermo, he dicho en otras ocasiones que me han cuestionado sobre este tema, que admito que es un tema especializado para el equipo económico del gobierno, en el caso del gobierno y los economistas en sentido general. Ahora, yo como ciudadano que recibo un sueldo y que voy al supermercado, tengo la expectativa y la esperanza de que a partir de la promulgación de esa ley, que deberá ser a más tardar el lunes próximo, que a partir de la ejecución de esa ley, los precios en los supermercados comiencen a descender. Hay quienes dicen que esto va a atrofiar el desarrollo agropecuario del país. Y yo, sin ser un especialista, pienso, es una ley provisional por 6 meses. Por 6 meses. ¿Qué tiempo dura el maíz y la yuca para estar de cosecha? Yo creo que eso es un sofisma con un criterio quizá fundamentado en un interés de desmeritar toda la iniciativa. Pero este es un gobierno con un presidente, con un jefe de Estado que se ocupa y se preocupa para que no afecte el impacto de la inflación mundial a los hogares dominicanos, que sea lo menos posible, es decir, a los 67 productos que son indispensables en la vida cotidiana. Además, muchos de esos productos ya estaban exentos a través de ERCAFCA. Lo que esta ley ha hecho es ampliar la cobertura para que vengan de donde vengan libres de aranceles. Y yo tengo la esperanza de que en los próximos días nosotros comencemos a comer barato, en lo que los economistas y los políticos sigan discutiendo sobre la conveniencia o no de la ley. Porque la aplicación es inmediata, a partir de la promulgación. Así es. Señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero además nosotros tenemos responsabilidades con la ética, la moral, los principios y los valores. La corrupción pública y privada de 20 años del PLDismo o Fuerza del Pueblo, del corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández o la de Danilo Medina Sánchez. ¿Usted cree que habrá sanción en estos tiempos en que el pueblo dominicano espera por fin que comiencen a verse en los tribunales de la República resultados definitivos? ¿Qué diría usted? Mira,
Todos sabemos que el presidente ha trazado una línea, una frontera de separación entre las acciones del Ministerio Público y de la Justicia y el Poder Ejecutivo. De todos modos, el gobierno sí ha creado una comisión de abogados que ya está actuando en los tribunales para que, independientemente de la persecución penal, se integren como representando al Estado como actor civil para recuperar lo robado. Recuperar los bienes ilícitamente sustraídos al Estado. Entonces, eso es un hecho también inédito y esperamos que ese dinero que se recupere sirva para que el Estado pueda ampliar los planes sociales en beneficio de la gente más necesitada. Yo creo que la República Dominicana tiene necesariamente que encaminarse hacia una sociedad donde primen los valores, porque creo que hemos llegado a unos niveles en que ya no podemos caer más profundo. Entonces, implícitamente el presidente Abinader y su equipo de gobierno tratan de mandar el mensaje. No solo es recuperar el dinero, Guillermo, es mandar el mensaje. Pero si cualquiera de nosotros, es decir, los funcionarios del gobierno, meten la pata, como dice el pueblo, o intentan participar en corrupción, también serán sancionados. Sí, justamente, eso decía. Mandar el mensaje de que los valores deben primar el comportamiento de los funcionarios públicos, porque así no podríamos seguir. Doctor Antoliano Peralta, han ocurrido acontecimientos en el mundo de las finanzas internacionales. En esta semana que acaba de finalizar, la semana pasada, fue reconocido en la Asamblea General de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, nuevamente al gobierno del presidente Luis Abinader por el manejo de su política económica y su política monetaria. Estuvo presente el gobernador del Banco Central, Héctor Valté Albizu. Es decir, nuevamente reconocimiento, lo acaba de hacer también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo de visita en la República Dominicana, también reconociendo los aportes que ha estado materializando la administración. ¿Qué diría usted? Bueno, eso es un reconocimiento justo, y es un reconocimiento no solo al presidente, sino a la República Dominicana, que nos enaltece y nos llena de orgullo. Ahora, el presidente, que es economista y que es como hemos dicho, es un hombre que ha trazado un norte hacia la eficientización del gasto, hacia la eliminación del dispendio, ha encontrado un buen soporte en el gobernador del Banco Central, que ya tiene tradición como un funcionario que experimentado en el manejo de la economía del país, en el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que es un técnico muy eficiente, en el ministro de Economía, Miguel Seara, en fin, en el equipo económico que lo apoya, que yo digo que es un equipo económico premium que cualquier presidente y cualquier gobierno debe sentirse enaltecido y orgulloso de contar con su colaboración. Doctor Antoliano Peralta, usted es consultor jurídico, pero no solamente es suficiente mencionarlo a usted como consultor jurídico, sino como un destacado dirigente de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Ahora, el 15 de mayo, estamos abocados a la convención de delegados para elegir a nuestras autoridades. Ahora hemos visto que ya se inscribieron José Ignacio Paliza y Carolina Mejía para continuar como presidente y secretario general. Y también vimos al Tribunal Superior Electoral tomar decisiones. ¿Qué podría usted decir? Sí, bueno, también se inscribió un compañero apellido Liranzo como aspirante a la presidencia del partido. José Ignacio Paliza se inscribe con una plancha para la presidencia, que es la modalidad. Esa plancha implica 3 candidatos a la vicepresidencia. Hasta en el estatuto recién modificado eran 21 vicepresidentes.
una hipertrofia que fue modificada y corregida y se limitaron a 13. Precisamente la primera vicepresidencia la ocupa doña Milagro Ortiz Bosch. Veo que también está Nelson Arroyo, es uno de los candidatos, y el segundo es el compañero y amigo Eddie Olivares, a quien José Ignacio ha dicho que en caso de salir ganancioso, como obviamente podría salir, propondrá para que sea designado como coordinador ejecutivo del partido. Por otro lado, entonces está la candidatura de Carolina, que no tiene contrincante, con 3 subsecretarios, 3 candidatos subsecretarios. Pero usted sabe que hay un consenso en el Partido Revolucionario Moderno, en nuestro partido, de apoyar los delegados de esa convención a José Ignacio y a Carolina. Sí, así es. Y además con posiciones unitarias. Así es. Junto con Carolina está Jean Luis Rodríguez, joven destacado, que fue presidente de la JRD y de la JRM. Ocupa una función ahora como en el departamento portuario. Está Kelvin Cruz, que es el alcalde de La Vega, un joven líder de la región del Cibao. Y bueno, hay un tercero que me falla la memoria, no recuerdo su nombre. Pero quiero hacer una breve radiografía de esta situación. Ha habido alguna disidencia y algunas discusiones con respecto a la, digamos que a la legitimidad o no, a la legalidad o no, a la constitucionalidad o no, a la democracia o no de este sistema de elección. Y yo quiero dejar establecido aquí mi opinión como político y como profesional. La Constitución establece en el artículo 216 que la organización de los partidos es libre. Y la ley 3318, que es la que regula los partidos y las agrupaciones políticas, establece que el estatuto es la norma fundamental de cada partido. Entonces, esa misma ley establece para escoger, y esto es importante que los compañeros y los televidentes lo entiendan, esa ley establece como modalidades para escoger a los candidatos a puestos de elección popular, sí, para ser diputado, síndico, presidente, regidor, etcétera, varias modalidades, entre las que están el voto universal, el voto de delegados, la consulta a los dirigentes, encuestas incluso. En cambio, la ley no regula, no establece modalidades para la escogencia de los dirigentes internos, de la dirección interna, lo que quiere decir que lo abandona al estatuto. Pero las modalidades para escoger los candidatos a puestos de elección popular son una referencia. De ahí que el estatuto del PRM recoge entonces algunas de esas modalidades, y entre ellas está el voto universal y está el voto por delegados, entre otros. Pero también se pronunció el Tribunal Superior Electoral, sí, porque llevaron una instancia. Así es. Entonces, algunos compañeros, entre los cuales no, gente que yo quiero mucho, como el gran amigo y compañero Guido Gómez y mi entrañable amigo Fidel Alberto Tavares, gente muy buenas, ambos, llevaron una instancia ante el Tribunal Superior Electoral impugnando la modalidad de votos por delegados. El tribunal lo rechazó eso, y tenía que rechazarlo, porque el estatuto, primero lo consagra el estatuto, segundo lo consagra la ley, y tercero, no se opone o no contradice a la Constitución. Entonces, si me preguntan a mí cuál es la modalidad más democrática, yo digo, bueno, la más amplia, la más participativa es el voto universal. Ahora, ¿cómo fueron escogidos los últimos presidentes de partidos políticos en la República Dominicana? De todos los partidos. De todos los partidos. ¿Cómo terminó el expresidente Danilo Medina siendo presidente del PLD
y cómo terminó el expresidente Fernández siendo presidente del partido Fuerza del Pueblo. No me refiero al Partido Reformista, porque no he sabido que hayan hecho ningún tipo de convención o asamblea para renovar sus dirigentes. Y estoy hablando en términos meramente legales, ¿verdad? Técnico. Técnico. Bueno, eso quiere decir que los precedentes favorecen, la ley favorece, el estatuto favorece y la constitución favorece. ¿Es más amplio? Sí, es más amplio, es más participativo. ¿Por qué un partido en un momento determinado se decide por la modalidad más restringida? Bueno, eso no fue una decisión que tomé yo, pero puedo suponer que el organismo, porque esto es una decisión de un conjunto de dirigentes, pero debo suponer lo siguiente, Guillermo. El PRM es un partido oficial en este momento, que está en el gobierno. El país está saliendo de una crisis como consecuencia de la pandemia del COVID. El país está enfrentando la gravísima situación económica heredada de los gobiernos pasados y profundizada por el tema de salud. Y de la guerra. Y cuando estamos saliendo de eso, viene una guerra que parece que también nosotros estamos en guerra desde el punto de vista económico, porque es una guerra que ha afectado al mundo completo. Parece que los compañeros entendieron que este no era un momento prudente para que el partido de gobierno y sus dirigentes, que muchos de los cuales son funcionarios públicos, se sumergieran en una campaña electoral interna y aprovecharon una modalidad que le otorga la ley y que le otorga el estatuto de su partido para renovar sus dirigentes. A través de la convención de delegados. A través de la convención de delegados, que no tiene que ser siempre la modalidad, que en algún momento pueda haber las condiciones para que se haga, como se ha hecho otras veces, una convención abierta, como se hizo anteriormente, para cuando se cogió esta misma directiva, pero las condiciones eran otras. Entonces yo quiero, y aprovecho para hacer un llamado a los compañeros y amigos, sobre todo a Guido Gómez y a Alberto Tavares, que son las caras visibles de las acciones, que reflexionen sobre esto y que se reincorporen. Este es un partido que mantiene una unidad poco vista en la historia de la República Dominicana. Y Guido es un valor político. Así es. Que tiene mucho que aportar a la República Dominicana y al PRM, y que el PRM lo necesita, y que él tiene que entender que la democracia es perder y ganar. Así es. Doctor Antoliano Peralta, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Solo es una exhortación extraña, Guillermo, la que quiero hacer. Quiero exhortar a la comunidad de que estén pendientes y vigilantes del comportamiento de nosotros, los funcionarios públicos, porque nosotros tenemos una obligación con este pueblo, una obligación con el presidente y una obligación con el partido, pero sobre todo con el país. De manera que nosotros debemos estar abiertos y expuestos a la observación y a la crítica pública y aceptarla con decencia y cuando tengan validez, tener la suficiente humildad para enmendar nuestros pasos. Doctor Antoliano Peralta, nosotros también reconocemos ese trabajo serio, responsable, esa colaboración eficiente que usted hace con el jefe del Estado, con nuestro presidente Luis Abinader, y también esa contribución da resultados para toda la administración. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, usted
es un presidente, un jefe de Estado que la comunidad internacional le está haciendo grandes reconocimientos por su llegada al poder y por haber hecho lo que tenía que hacer como un presidente que cuida a su pueblo dominicano. Ahora, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, la OMC, lo ha escogido a usted como ejemplo para ser el orador a la Asamblea General que se va a celebrar del 22 al 28 de mayo en Ginebra, Suiza, precisamente por todo lo que usted ha hecho por nuestro querido pueblo dominicano durante esta pandemia y con los logros que insistió para poder vacunar a nuestro querido pueblo dominicano. Es decir, la eficiencia de su gobierno reconocida en la institución mundial como la Organización Mundial de la Salud, y ha sido usted el escogido para venir a ser el orador principal de la inauguración de esa asamblea. Eso nos regocija y debe regocijar a todos los dominicanos de todos los colores políticos. Pero coincide también en Washington que en la asamblea del Banco Mundial con Fondo Monetario Internacional, representado allí por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdealbizu, reconocen la política que usted ha aplicado y también la política monetaria de las autoridades suyas, las autoridades del gobierno que usted preside. Otro reconocimiento que también se refuerza con la presencia en esta semana del señor presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, también valorando y reconociendo el papel, el trabajo que ha hecho su administración en estos 20 meses con la política económica y que ha llevado resultados de hasta un crecimiento en tiempo de tormentas con la pandemia y también de crisis económica mundial, también de una inflación mundial como por las alzas de las materias primas y también la volatilidad en el precio del barril del petróleo. Y ahora con una guerra por la invasión de Rusia a Ucrania que está afectando al mundo económicamente. Y sin embargo, los organismos internacionales de financiamiento confían, como confían también los actores económicos internacionales, en que la República Dominicana, bajo su mandato, hay esperanza para buscar mejoramiento a la calidad de vida de nuestra querida familia dominicana. Son hechos que se pueden tocar, son reconocimientos válidos. Asimismo, las encuestas no se equivocan. La valoración sobre su gestión, usted es el segundo mejor valorado en América. El primero es el presidente de El Salvador y en segundo lugar usted, pero el tercero en el mundo. Por eso hoy le decimos aquí en Aeromundo que no le vamos a exhortar a que continúe transitando ese camino de la eficiencia y llevando a todos nuestros funcionarios a que se comporten con la ética, la moral, los principios y los valores. No con esa corrupción de 20 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández con el PLD, donde fue 20 años presidente. No, hoy lo que necesitamos es que se sancione esa corrupción y tenemos la esperanza que el Ministerio Público y jueces responsables que no andan con un saco de odio ni de rencores contra nadie, van a ejercer y hacer cumplir la ley frente a los que han desfalcado y se han robado el dinero de nuestros impuestos por 20 años. ¿Cuántas esperanzas tenemos? Y usted fue que tomó la decisión al escoger a una magistrada de las condiciones de Miriam Germán como Procuradora General de la República para que actuara con independencia frente y solo cumpliendo con la ley y no con órdenes políticas. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias
Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo, en favor de los más pobres y de esa clase media que recibe la atención permanente de usted, presidente Luis Abinader, y de nuestro gobierno que usted encabeza. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.